Estoy checando nada más audios. ¿Me escuchan bien? Excelente, excelente. Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todo América Latina, México, nuestros queridos hermanos latinos en los Estados Unidos, Argentina. Tenemos alguien aquí de Chile. eh, ¿Quién más tenemos? Pero por supuesto Venezuela, eh, España. Y bueno, sean ustedes muy bienvenidos a este su espacio en donde daremos un poco continuidad a lo que estuvo hablando María, eh, pero desde otra parte. Entonces, bueno, primero que nada, estuve escuchando a María y caray, después de estos entrenamientos, después de todo este cúmulo de la sabiduría de María al explicar y de todas las herramientas que tiene el sistema, de verdad es que comprobamos una vez más, uno, qué enriquecedor es este espacio, dos, qué hermoso es trabajar juntos, tres, qué lindo es tener tecnología para que todos aprendamos desde lejos y seamos mejores. Y cuatro, que tomemos juntos como latinos en nuestras manos el poder del momento para América Latina y sigamos siendo cada vez más. Así es de que María, hermosa, de verdad que espectacular entrenamiento de negocio y sobre todo en la parte que más me apura a mí siempre y es el tema de el uno a uno. El uno a uno, la presentación de uno a uno que es maravillosa y que todos debemos dominar. Bueno, me toca a mí, bueno, yo tengo, a ver, ¿ahora está mejor el volumen? ¿Está mejor el volumen ahora? ¿Me escuchan mejor? ¿Escuchan mejor? Ah, excelente. Ok, excelente. Bueno, si no me alcanzaron a escuchar, solo no quiero iniciar sin antes darle el valor que merece el que hayamos tenido a María Gracia haciéndonos ese resumen de entrenamiento de verdad práctico, lleno de toda la sabiduría y la experiencia que ella tiene y sobre todo en la parte del uno a uno. Nuestro grupo, nuestro equipo de personas, todas debemos ser expertas en la presentación de uno a uno en todas las partes como la describió María y sobre todo en la parte del cierre. Entonces, bueno, qué bendecidos, de verdad, muchísimas gracias, María hermosa, por todo esto. Y bueno, vamos ahora a continuar con mi parte desde una perspectiva diferente, pero que apoya completa y totalmente todo lo que María estaba hablando. Y en la parte de la invitación, el contar la historia tiene un elevado valor. Hoy voy a hacer solamente un resumen y tengo un agregado más de contar la historia. Sin embargo, para quienes no estuvieron conectados la semana pasada, Nuskin siempre invirtiendo en sus distribuidores y por la capacidad que sabe la compañía que tenemos de regar la voz de la oportunidad de Nuskin por el mundo, siempre está invirtiendo y la compañía invirtió en un equipo de 5 científicos en el área de la comunicación, encabezados por uno que yo reconozco hace mucho, que es una editora globalmente conocida como McGraw-Hill. Y ellos hicieron este libro que se llama The Influencer, cuya traducción al español sería la persona que tiene influencia en los demás. Pues bien, este es un folletito especialmente diseñado para nosotros, los distribuidores de Nuskin, cuyo objetivo tiene el que nosotros aprendamos y tengamos las herramientas para poder usar, como dice acá, o desplegar continuamente la herramienta más poderosa para construir negocios, y esa es nuestra historia, tu historia. Tu historia, nos dice Scott al principio del folleto, puede abrir las puertas cerradas y tu negocio empieza a crecer cuando tú compartes tu historia con autenticidad y con convicción. En un breve resumen que voy a hacer acá, ¿cuántas veces nosotros hacemos una presentación de negocio con un diálogo que da a entender, que da a sentir a nuestro invitado que nosotros estamos vendiendo un producto o vendiendo una oportunidad sin el fundamento necesario? Yo creo que todos hemos pasado por allí. Lo que nos enseña el libro, en lugar de hacer eso, es compartir
la diferencia, el empoderamiento que Nuskin, sus productos y su oportunidad han hecho en cada uno de nosotros, han hecho en ti cuando estás compartiendo de una manera genuina, en este caso, esta chica le comparte a su amiga el cambio que ella tuvo en la apariencia y en su envejecimiento que tenía, y de una manera muy genuina comparte su cambio, y evidentemente la amiga despliega un interés a la pregunta originada por la que está presentando, pero esta particularmente es la manera en que vamos a enseñarnos a compartir la oportunidad. Y la oportunidad se comparte cuando tú le compartes a tu invitado, antes de cualquier cosa, le compartes qué ha significado Nuskin en tu vida, cómo cambió tu situación original, cómo estabas antes y cómo estás ahora, qué decisiones tomaste en el camino, cómo es que viste la oportunidad, y al tomar esa decisión, hoy en día estás en una situación completamente diferente. Por lo tanto, ese cambio toca la parte humana. Cuando la persona por dentro está escuchando una propuesta ante la cual no entiende, no percibe, no sabe, no mide a dónde la puede llevar, normalmente vienen las barreras de las que ya hablaba María y de las que hemos hablado continuamente. Y estos nubarrones de las ideas preconcebidas, de los cuentos en la cabeza, de los cuentos de hadas formados en la cabeza a nivel individual y a nivel masivo, nos evitan el que la persona se abra. Entonces, la diferencia que vamos a aprender, o que aprendimos la semana pasada, que hoy vamos a volver a aprender, pero en el resumen de una historia que tengo para ustedes al final, es si estamos tratando de vender los productos o si estamos compartiendo nuestra experiencia personal al compartir nuestra historia. Si nosotros aprendemos a compartir nuestra experiencia personal, cómo nos tiene empoderado en nuestra vida, entonces podemos abrir aquellas puertas que podrían haber estado cerradas. Esto es como un breve resumen. Cuando nosotros invitamos a una persona al negocio, estamos de alguna manera, fíjense, estamos pidiéndole a alguien que nos escuche, es decir, estamos queriendo influenciar a esa persona. Pero para poder influenciar a esa persona, tendríamos que utilizar esta herramienta correctamente, porque no vamos a influenciar a ninguna persona con la persuasión verbal. La única manera que podemos influenciar nosotros a una persona o a muchas personas es despejando estas dudas de su mente. Ya lo hemos visto en otras charlas anteriores, cuando las personas están en su mente con la idea que va en contra de lo que tú le estás proponiendo, esa idea que dice, no me gustan las ventas, el multinivel no funciona, esto es una pirámide, si yo entro a hacer network marketing, mi familia me va a criticar. Las personas actúan de una manera defendiéndose, porque es de alguna manera, esas ideas son una fobia. Hay un miedo subconsciente muy profundo a estas 3 o 4 razones subconscientes que están acá, que no permiten, disculpen, que la persona se disponga. Entonces, la compañía contrató a este doctor que hizo un estudio. Este es un científico conjunto 100 personas que le tenían un miedo, una fobia a las serpientes. Reunió a estas personas, que todas ellas tenían años con la fobia de las serpientes, y logró, conociendo como conoce que la persuasión verbal no funciona, sino la experiencia propia, logró hacer que las personas perdieran el miedo. Entonces, los miedos que tienen las personas cuando tú las estás invitando a este negocio son tan irreales como la fobia a las serpientes, ajá, de todo tipo. Pero si tú utilizas persuasión verbal, solo estás reforzando los miedos de la persona y las personas se retraen. No vamos a convencer a nadie. Vamos a utilizar una experiencia vicaria, que es hacer que esa persona que estamos invitando observe a alguien más hacer o pasar por la experiencia a la cual ella les tiene miedo. Me devuelvo con el doctor. El doctor puso en una vitrina segura, viendo de lejos, a unas personas que estaban tocando serpientes.
poniéndoselas en la cabeza, dejando que se deslizaran por todo su cuerpo, y al principio ellos estaban observando de manera que estaban seguros, pero estaban viendo por primera vez de cerca que alguien estaba llevando a cabo algo que ellos a lo que ellos han tenido pavor toda su vida. Y el hecho de estar observando a los demás subconscientemente da un mensaje, hay seguridad, no me pasa nada, y las personas entonces se predispusieron a vivir la experiencia de tocar ese animal al cual le habían tenido miedo. Cuando las personas ven en los eventos de éxito, cuando se comunican, se conectan a estas charlas, cuando vamos a las reuniones semanales, cuando los ponemos en una charla tripartita con un validador, con nuestro patrocinador, la persona está en contacto con personas que están llevando a cabo una actividad a la cual ellos tienen mucho temor, pero en el ejercicio de estar viendo que tú y yo estamos haciendo esto, se van predisponiendo poco a poco a llevar a cabo ellas mismas esta acción. Es así como este estudio vino a romper con los mapas mentales de las personas. Las dudas hacen que las personas tomen decisiones internas en consecuencia de los mapas mentales. Si yo hago esto, me pasa aquello. Si yo hago esto, me vuelve a pasar aquello. Y cuando las exponemos a las experiencias primero de otros y luego de ellos mismos, ellos van a ir cambiando. Entonces, vamos a aquí, como esto es un resumen, porque en verdad la presentación de hoy es solamente un resumen, pero al último con la historia que les voy a compartir van a aprender todas las partes. Cuando tú y yo estamos haciendo una presentación de negocio, la persona tiene dos preguntas subconscientes. La primera es, ¿vale la pena que yo haga esto? La segunda pregunta es, ¿podré hacerlo? Si tenemos herramientas con esto y empezamos a practicar para despejar esas preguntas, una de las dos preguntas o ambas, la persona podrá entonces, como los miembros del estudio del doctor Bandera, disponerse a, en dos etapas, liberarse y curarse de este miedo para siempre. Entonces, repito, la pregunta de la persona interna es, ¿vale la pena? ¿Estaré segura? ¿No me va a morder la serpiente? ¿No me va a ir mal en el multinivel? ¿No me va a abandonar mi patrocinador? ¿No voy a tener malas experiencias? Y la otra es, ¿será que yo podré hacerlo como lo está haciendo María? ¿Será que yo lo podré hacer como lo está haciendo Sara? ¿Como lo está haciendo Rosy? ¿Como lo está haciendo Yasmín? Cualquiera de todos ustedes que están aquí presentes, la persona se pregunta si lo podrá hacer como lo están haciendo ustedes o no lo podrán hacer. Si podemos responder una o estas dos dudas en el subconsciente, entonces podremos contar con que la persona va a derrumbar sus barreras y se va a disponer, porque la experiencia personal es la madre de todos los cambios de esos mapas mentales que ellos no saben que les hacen reaccionar de antemano diciendo el no antes que cualquier otra cosa. Y una vez que ellos van, y aquí como decía María, el seguimiento es la parte más importante, si empiezan a experimentar, si primero ven un evento, asisten a una cumbre de éxito, van a un viaje de éxito, hablan con tu patrocinador, te ven a ti exitoso, contento, realizado, gozoso, empiezan ellos a ejercitar poco a poco en el seguimiento de la mano contigo el éxito. Y cuando la persona tiene un logro, se alienta. Y luego suma otro logro, gana fuerza. Suma otro logro y se va empoderando de manera que la desconfianza original, que incluso tal vez tú y yo tuvimos, que la van teniendo ellos, se va disipando y se transforma completamente en confianza. Por eso, cuando estamos presentando, siempre tengamos en cuenta que tal vez nosotros al principio teníamos esa misma desconfianza y en lugar de dar un discurso o una persuasión verbal o mucha información, hagamos por seguro que la persona perciba la experiencia nuestra, para que a través de nuestra experiencia, contando la historia, pueda ella batir esas barreras y disponerse. Entonces vamos a ver cómo vas a poder compartir tu historia de una manera genuina, natural, con emoción y con convicción. Además, entre paréntesis, nuestro negocio es un negocio de historias. Las historias son inspiradoras, las historias
hacen el toque humano. Y cuando las personas escuchan en las historias a un profesionista, a un dueño de un negocio, a un ex miembro de un corporativo, a una ama de casa, a una maestra, a alguien que ya tenía éxito en multinivel antes, que ya tenía mucha experiencia, y cuando van identificando una y otra historia, ese corazón se ve tocado, esa fibra interna que está dudando empieza a latir en la posibilidad de que si ellos pueden, yo puedo. Y entonces esas barreras empiezan a abatir. Por lo tanto, la historia, compartir tu historia es un tema coyuntural, porque contar historias generan, como dice acá, entendimiento. Las personas cuando son nuevas en esto no entienden nada, pero tienen muchas dudas en la cabeza. Y cuando la persona empieza a entender, a captar que el propósito de esto es que la persona empodere su vida asociándose a la compañía, usando nuestros productos y recomendándolos y duplicando y todo eso poco a poco, entonces, cuando empieza a entender eso, entonces empieza a tener una creencia de que es posible que ella pueda, como tú, ser parte. Entonces, cuando nosotros contamos la historia, tenemos que compartir de corazón el por qué estamos haciendo esto. Yo les compartí en mi historia la semana pasada a, a paso del proceso, pero hoy vamos a compartir otra historia. El por qué estamos haciendo esto, porque tú estás haciendo esto, más allá del kit galvánico, más allá del kit Loy, más allá de los productos, ¿qué ha significado el cambio en ti? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás usando los productos? ¿Por qué además de usarlos, estás invitando, compartiendo con otras personas? Porque todo esto es en congruencia con lo que tú eres como persona. Porque en este negocio es muy claro que nosotros formamos un equipo de personas con las cuales somos sinceros, honestos de corazón, que no tratamos de convencer a nadie mercantilmente, sino tratamos de que la persona sienta lo que nosotros estamos experimentando para que ella tome esa decisión de vida. Cuando María estaba explicando toda la explicación previa y haciendo la pregunta de, bueno, si crees tú que esto no es para ti, ¿en qué momento de tu vida te ves? Cuando hacemos ese tipo de preguntas tan importantes es que estamos buscando que la persona tome una decisión que va a cambiar su vida. Y esa solamente puede ser tomada cuando está inspirada por ti en tus valores, con integridad, con convicción. Entonces, ya para empezar el resumen, la historia se cuenta primero compartiendo estas partes. Si en la parte de compartir tu historia, ¿por qué estás usando los productos? ¿Qué resultados has tenido? ¿Por qué compartes con otras personas? ¿Qué es lo que quieres alcanzar con la decisión que has tomado? ¿Sí? Y estas son las partes. Cuando vas a contar tu historia y ahora toma nota, esta te la vamos a compartir, pero toma nota de todas maneras si deseas. Fíjate, el inicio es cuando yo comencé, de manera vívida pasaba esto y esto, tenía esta situación. Yo me sentía de esta manera. Normalmente casi siempre las personas que toman una decisión seria, la gran mayoría están pasando por algún momento atropellado en su vida, en donde hay desasosiego, donde no hay futuro, donde hay mucho tipo de reflexiones de apuro, de mortificación. ¿Cuál era el problema o situación y cómo me sentía yo? Estando en esa situación, yo vi esta oportunidad de negocio y qué decisión tomé. Y esa decisión que yo tomé fue una causa de cambio que viene a dar a la conclusión de mi historia. Si yo tenía un efecto, perdón, una causa que era mi situación y yo tomé una decisión, entonces, ¿qué lograste como resultado de esa decisión? ¿Cómo se resolvió el problema? ¿Cómo mejoró la situación por la que estabas cruzando? ¿Cómo te sentiste cuando empezaste a patentar un crecimiento, una solución? Y una vez que ya se logra lo primero, ahora mira, como ya estoy del otro lado, he resuelto mi situación, ahora me dirijo a este camino. Toma en cuenta una cosa, las personas están buscando una luz en su vida,
están buscando esperanza en su vida. Y si tú le puedes compartir genuinamente, de corazón a corazón, cuál es el cambio que tú viviste en esa situación y cómo ahora tienes un futuro diferente, la gente inmediatamente puede identificarse y tomar más fácilmente la decisión. Enseguida y por último, después de compartir, evidentemente hay una invitación a que la persona se sume a tu proyecto. Pero antes de esto, antes de pasar a la historia ejemplo de hoy, vean estos pasos. Esto es un taller para aprender a contar la historia. Vas a hacer tu primer guión de historia y la vas a, con estos puntos, y la vas a compartir con alguien más. Estas partes son inicio, ¿cómo estaba? Acción, ¿qué decisión tomé? Conclusión, ¿qué obtuve de eso? E invitación. Vas a hacer tu historia en cada una de estas 4 partes y luego vas a buscar retroalimentación con alguien para poder mejorar y pulir tu historia. Y tu historia la vas a contar toda vez que tengas una presentación de 1 a 1, toda vez que participes en equipo en la presentación semanal, toda vez que tú te subas al escenario en cualquier evento, ¿sí? La persona te va a escuchar y te va a dar una retroalimentación para que hagas cambios. Otra vez repasas tu historia aplicando las sugerencias que te dio y luego vuelves a pedir retroalimentación, vuelves a contar tu historia de nuevo y luego pasas así parte a parte hasta que tengas practicada y modificada tu historia. Reescríbela, tu historia. ¿Sí? Vean esto, fíjate. La vas a practicar con un amigo, con un miembro de tu familia, ¿sí? Hasta que te sientas absolutamente confiado, ¿sí? La sugerencia es que comparte tu historia una y otra vez, porque mira esta frase tan hermosa. La práctica no logra la perfección, pero la práctica perfecta sí te lleva a la perfección. Y contar tu historia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, es el sello tuyo. Aquello que te da carácter, aquello que te da personalidad, aquello que te empodera, porque estás dando el mensaje, este negocio transforma vidas, mi vida se transformó de esta manera. ¿Cómo quieres? Este es un entendimiento, ¿cómo quieres? Ese es un entendimiento subconsciente. ¿Cómo quieres compartir? ¿Cómo quieres tú compartir la tuya? ¿Ok? Bueno, entonces vean, un ejemplo, y esto es tal cual traducido del libro. La semana pasada yo les compartí mi historia parte a parte, pero vamos a ver acá la historia del folleto de Influencer, ¿sí? Veamos. Aquí se encuentran Pedro y Efraín, su amigo. Luego de que juntos están viendo un partido de básquetbol y entonces Pedro saluda, hola Efraín, ¿te puedo hablar un minuto? Son amigos, se ven continuamente. Claro que sí, cómo no, que hay. Bueno, quiero compartirte lo que nos ha estado pasando a mi esposa y a mí por un buen tiempo. Y entonces Pedro empieza a contar su historia usando la primera parte, el inicio. Y aquí va el inicio. Como sabes, Efraín, nosotros tenemos 3 adolescentes y bueno, ha sido de verdad muy difícil, porque todo está tan caro. Entre médicos, doctores, escuelas, etcétera, etcétera, tú ya sabes cómo es. Estábamos empezando a estar muy preocupados de cómo íbamos a terminar cuando ellos crecieran, cómo íbamos a poder con la situación económica, ya estábamos empezando a asfixiarnos. Yo estaba pensando en tomar otro trabajo de medio tiempo, pero los horarios que podía yo trabajar en medio tiempo me impedían convivir como ahora que estamos aquí acompañando a mis hijos en los partidos de básquetbol, que es su deporte favorito, y esa parte yo no me la podía perder. Estábamos muy frustrados, aquí alto. Observa tú que Pedro está dando vívidos detalles del problema y cómo es que se sentían él y su esposa. ¿Sí? Entonces, tú puedes adaptar perfectamente esto a tu caso. Enseguida, Pedro comparte qué acción tomó para resolver su situación. Si tenían una situación de padres preocupados por el futuro, no alcanza el dinero, queriendo buscar otro empleo de medio tiempo, pero sacrificando la convivencia, entonces, ¿qué es la acción que tomó Pedro? Pedro entonces dice, entonces, Efraín, empecé mi propio negocio. Al principio
Estaba de verdad desconfiado y receloso, dudando de que ese era el camino a seguir. Pero mi esposa y yo nos empeñamos y trabajamos muy duro y pudimos lograr organizar nuestros propios horarios para trabajar desde casa. Y, bueno, nota, la acción que Pedro tomó es causa u origen de un cambio en la situación, lo que le conduce a una conclusión de su historia. Y entonces, ¿sabes, amigo? Hoy gano más dinero cada mes de lo que podría ganar en ese trabajo de medio tiempo que yo quería tomar. Puedo sostener todos los gastos de la casa y todas las actividades de mis hijos y las cosas realmente están funcionando. Se siente tan bien estar en control de la situación. Ahora viene la invitación. Ya hizo todas las partes, ¿ok? Ahora la invitación a que se una a su equipo. Y Pedro lo hace de la siguiente manera. Efraín, si tú crees que esto podría ser de ayuda para ti, yo estaría encantado de la vida de arreglarte una plática con mi amigo. Y aquí viene lo que nos enseñaba María, una llamada de validación, una cita tripartita, ¿sí? En todo caso, si crees, Efraín, que esto podría ser de ayuda para ti, yo estaría feliz de poder arreglar una plática con mi amigo Clemente. Él fue uno de los que me ayudó cuando empecé y él podría darte más detalles. ¿Están captando? Entonces, el seguimiento de lo que nos estaba enseñando María. El seguimiento aquí en la historia es, vamos a determinar quién va a hacer qué cosa y cuándo. Es decir, Pedro ya abrió la puerta al contar su historia con su amigo. ¿Sí? Entonces, ¿quién en el equipo me va a ayudar? En este caso, Clemente, me va a ayudar a hacer el cierre del negocio, al ayudar a Efraín a entender la oportunidad que le estamos ofreciendo y cómo esta oportunidad puede empoderar la vida de Efraín, ¿sí? Entonces, mensaje claro, tu historia puede abrir puertas que estén cerradas. Tu negocio Nuskin empieza cuando tú cuentas tu historia con autenticidad y convicción. Más que el final de la historia, yo me quedo con esto. Aquí tenemos una teoría, pero toda la teoría es una letra muerta si no practicamos. Aquí están las bases, les voy a compartir la presentación, pero esto es la clave. Debí haber hecho una lámina especialmente para esta lámina y dejarla como cierre, porque normalmente vemos acá mucha teoría, vemos muchos elementos importantes, pero no vemos que hagan el efecto en nosotros. Y esta es donde decía la frase de la perfección. Creo que les estoy dando un tour otra vez por la presentación. Eh, Aquí está. Esto es el mayor encargo que yo les hago. Si esta charla de hoy te gusta mucho, practícala, porque solamente la práctica perfecta te va a llevar a la perfección. Practica contando tu historia. Haz la tarea de hacer tu historia base. Haz la tarea de escuchar que alguien en tu casa, tu mamá, tu esposa, tu hijo, tu hermano, escuchen tu historia. Y no vayas a pensar, porque soy nuevo, no tengo historia. Porque todavía no soy ejecutivo, no tengo historia. Porque estoy empezando, no tengo historia. Tú tienes tan historia poderosa como todo el que más. Toda persona tiene una historia y esa historia hay que contarla a la perfección. Y para contarla a la perfección hay que practicar, practicar y practicar. Solamente la práctica nos va a llevar no solamente a ser el mejor compartiendo la oportunidad de negocio, pero grábate algo, a ser la mejor persona transformando las vidas de los demás. Date cuenta y profundiza en el entendimiento de cuántas personas en este momento están en su casa pensando en su futuro, pensando en qué van a hacer, pensando en cómo van a resolver, pensando tal vez como tú estabas pensando cuando tú recibiste esta invitación. Y si tú practicas esa historia una y otra vez, y claro, conforme vas progresando en tu perfección personal, en tus logros, la vas modificando, pero la sigues compartiendo en amor y desde tu corazón,
muchas de las barreras objetivas que tiene aquella persona que no sabe nada de network marketing, que tiene nubarrones que le nublan sus capacidades y sus potenciales. Tú vas a derrumbar esos nubarrones y además vas a hacer una historia contada 1000 veces y esa gente va a contar tu historia. Yo amo las historias y les cuento a ustedes muchas historias porque sé que se les quedan grabadas a ustedes y sé que esas historias pueden tocar vidas. Ahora bien, continuando.